Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Facebook Live de Cuestión Pública. Les habla Ingrid Ramírez. Yo soy periodista de Cuestión Pública y soy subeditora de investigaciones en Cuestión Poder. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante sobre la investigación Contacto, la nueva máquina electoral de hacer votos, publicada por Cuestión Pública en octubre de 2019. Saludamos a Luis Carlos Rúa, docente universitario, columnista y fuente de la investigación al ser un ciudadano que tuvo que utilizar la aplicación Contacto. ¿Cómo está, Luis Carlos? No se te escucha, tienes en mute el micrófono. Muy bien, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Listo, gracias a usted. También saludamos a Pilar Sáenz. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Carisma y trabaja la Fundación en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. ¿Cómo estás, Pilar? Pues bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar por acá. Listo, muchas gracias por aceptarla. También nos acompaña Carlos Crosswhite. Él es ex concejal y candidato a la alcaldía de Pereira en las pasadas elecciones de 2019. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Tenemos audio del señor Crosswhite? No. Creo que no me escucha a mí. Bueno, continuamos mientras tanto. También nos acompaña Eder Buitrago, es sociólogo y periodista, es uno de los investigadores de esta investigación, valga la redundancia. ¿Cómo estás, Eder? Hola Ingrid, un saludo a todas y todos. Listo. Y por último nos acompaña Diana Salinas, ella es cofundadora de Cuestión Pública. ¿Cómo estás, Diana? Hola Ingrid, a todos los que nos acompañan hoy. Muy a gusto de que estén aquí, que podamos hablar de esta investigación. Gracias. Listo. Creo que no saludé, pero pues... No, pero saluda. Creo que me olvidaste. No, ya ibas tú. Emerson Jaimes, iba a presentarlo, es abogado y es una de las partes que ejerció el control de nulidad por la elección contra la elección de Carlos Maya. ¿Cómo estás, Emerson? Bien, muchísimas gracias por la invitación y pues honrado porque sabido es de la objetividad y las grandes investigaciones periodísticas que ha hecho Cuestión Pública. Muchas gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación. Por mi parte, yo voy a estar acompañándolos moderando este espacio. Antes de entrar en materia, como es costumbre en Cuestión Pública, les voy a contar un poco más sobre la investigación. En 2019, Cuestión Pública y Curium, que es una organización de sociedad civil sueca dedicada al alojamiento seguro y a la defensa de los derechos digitales, adelantamos una investigación sobre la aplicación Contacto, como les contaba anteriormente. En esa aplicación se registraron al menos 54,000 usuarios referidos para votar a favor del entonces candidato a la alcaldía de Pereira, Carlos Maya. Ese registro contiene información sensible de personas y empresas. La investigación fue publicada 3 días antes de las elecciones regionales en las que Maya fue elegido con 60,497 votos. La aplicación Contacto se distribuyó en la alcaldía del entonces Juan Pablo Gallo, él era el alcalde, y según Luis Rúa, que nos acompaña hoy, él le pidió a través de funcionarios a esa alcaldía traer cerca de 30 referidos a cada funcionario. A raíz de estas denuncias, el exalcalde Gallo fue suspendido por la Procuraduría días antes de las elecciones de 2019. El día de las elecciones, tras la publicación de la investigación de Cuestión Pública y una campaña en redes, pues para visibilizar este riesgo electoral que ese desarrollo tecnológico traía para los votantes por la utilización indebida de los datos personales, la aplicación fue desmontada sin saber por quién o por quiénes. 2 meses después de las elecciones, Emerson Jaimes, quien nos acompaña hoy también, radicó una demanda de nulidad electoral contra Maya. El Tribunal Administrativo de Risaralda utilizó esta investigación como insumo probatorio y hace 3 días, el 1 de septiembre, falló en primera instancia declarando nula la elección del alcalde Carlos Alberto Maya. En sus redes, él ha afirmado que va a apelar la decisión del tribunal. Y bueno, pues sin más preámbulos,
Damos inicio a la ronda de preguntas. Si tienen, a nuestra audiencia, si tienen o quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados e invitadas, por favor, déjenla en los comentarios y se las extenderé al final del conversatorio. Para empezar, me gustaría preguntarle a Diana cómo surgió la investigación de la aplicación Contacto y cuál fue el detonante para decidir investigar la aplicación. Gracias, Ingrid. Bueno, básicamente esta investigación se termina de, voy a decirlo así, de cuajar por dos partes. Nosotros viajamos a Hamburgo el año pasado y en ese viaje conocimos a las personas de Curium personalmente y nosotros teníamos ciertos indicios de un tema de presunto fraude electoral, no precisamente en Pereira, sino en otro lado de Colombia, y estábamos buscando mucho como ciertas aristas que nos unieran a ese caso. Y por eso hablamos con Curium, y Curium, que es una organización, las personas de Curium, nos contaron que en Samara había sucedido un fraude electoral muy parecido como lo que nosotros les estábamos planteando. Finalmente, al regresar a Colombia, a los pocos días, me busca una periodista, que no voy a decir su nombre porque no sé si estoy autorizada para decirlo, que me busca y me cuenta que hay todo un tema con una aplicación en Pereira. A raíz de que ella me cuenta, yo le digo que nos pase los datos, a mí me interesaba un montón porque pudimos como juntar dos cosas que aún periodísticamente no lo hemos juntado, pero ya lo hemos sacado a entonces, cuando ella me da los datos, yo busco a Luis Rúa, que está aquí, que fue en su momento el funcionario de la alcaldía al que le tocó usar la app. Y Luis había hecho un trabajo enorme porque Luis había recabado todas las pruebas necesarias para poder hacer esta investigación. Y con las pruebas de él, nosotros junto con Curium, porque es que Curium son unos expertos en temas de digitales y de tecnología, y ellos tenían muy claro cómo usar la ingeniería inversa, que es cómo se usa para entrar a un sistema y rastrearlo completamente, ¿no? Y aquí había que hacer eso un poco. Entonces, junto con Curium, Luis, juntamos estas dos cosas. Inicialmente con Curium queríamos saber qué tenía que ver esto con la otra investigación que teníamos, y no encontramos como un enlace, entonces decidimos sacarla aparte, ¿sí? Como Contacto. Entonces así inició, y bueno, y aquí llamamos también a Edier. Al final, digamos, como ya cuando teníamos juntas muchas cosas, y Edier es un crack en investigación, y Edier se iba dando cuenta de cosas también con Curium al tiempo, era como que Edier empezó a tasar un poco, bueno, ahora lo va a contar. Bueno, no digo más, voy a dejar que él cuente. Vale. Pero así llegamos a la investigación. Vale, muchas gracias. Ahora a Carlos Crosswhite le quiero preguntar cómo y cuándo por su parte conoció de la existencia de la aplicación Contacto. Bueno, muy buenas tardes y un especial saludo. En primer lugar, déjeme decirle que tengo una deuda de gratitud con Cuestión Pública, un portal muy importante, y esta tarea no hubiera sido posible si no es por la acción decidida de Diana Salinas y todo su equipo. A ellas, un agradecimiento eterno. Y en segundo lugar, me di cuenta desde los inicios de la campaña. Yo fui candidato a la alcaldía de Pereira por el Polo Democrático, y quiero decir una cosa, desde hace muchos años, en todas las campañas políticas, es normal lo que nos enseñaron desde joven: quien escruta, elige. Y eso es un problema en Colombia, que es lo que hace que este país no sea de alguna manera democrático y tenga tantas inequidades y tanta violencia. Y me tocó ver y percibir cómo en el ambiente estaba permanentemente esa situación. Y los jóvenes que se me acercaron a contarme cómo era esta APP, las obligaciones que se derivaban de ella, el hecho de que sus contratos o su permanencia en el cargo dependía de esa situación, que no era tampoco ajena, porque un aplicativo igual había hecho Sami Merer en la campaña de 2018. Y realmente de allí derivó toda esta situación de investigación
que en el camino me encuentro con Luis Carlos Rúa y con él ya trazamos una tarea y con el esfuerzo que hace él, con su sacrificio y con su capacidad y que dejó de un lado el miedo y se aventuró, pues se logró desenmascarar todo este propósito perverso, mafioso y contrario a la ley de parte de una democracia todos los días maltrecha. Es decir, que usted se entera en 2018 con las elecciones del Congreso y luego lo confirma en las elecciones de 2019, en las elecciones regionales. ¿Es así? Sí, cómo no, así es. Indudablemente ese ha sido un propósito y una forma perversa de hacer la política entre nosotros, que de todas maneras nos tienen una sociedad muy, pero muy atrasada. En Risaralda, Pereira, están unos atrasos aterradores en materia económica, social, primeros consumidores de heroína, de cocaína, con alta tasa de informalidad. O sea, aquí sobrevivimos por las remesas. Las remesas son lo que le dan el peso a esta situación, porque la economía está dando tumbo. Y en parte también una política cafetera que de todas maneras mantiene un precio alto y esas cosechas ayudan de alguna manera a la economía local. Listo. Y usted nos hablaba que se contactó con Luis Carlos Rúa y precisamente a él quería dirigirle la misma pregunta. ¿Cómo conoció, señor Rúa, usted la aplicación y qué tuvo que hacer para recolectar las pruebas sobre la aplicación y el constreñimiento para conseguir referidos? Pues yo conocí precisamente la aplicación porque me obligaron a utilizarla en la alcaldía de Pereira, en el interior, a instalarla en planeación y en diversos otros espacios a los cuales acudíamos los contratistas en general, pero pues esta fue como la manera en la cual yo conocí la aplicación. Listo. ¿Y cómo consiguió o qué tuvo que hacer para recolectar las pruebas de la aplicación e instaurar, su denuncia? Pues bueno, digamos que más allá de cómo que tuve que hacer para recolectar las pruebas, cuando yo tuve conocimiento pues de la aplicación, un día cualquiera pude conversar con Carlos Alfredo, quien me informó de que existía una aplicación. Entonces ya yo sabía que existía y Carlos Alfredo también. O sea, dos personas hablaban de lo mismo y pues básicamente después de cruzar algunas palabras, él me comentó que la Fiscalía de Bogotá, pues la Fiscalía 35, había una persona que estaba interesada como en el caso, como en investigar a ver qué informaciones se podían encontrar y a partir de eso pues iniciar una investigación más seria. Entonces, cuando a mí se me acerca Carlos Alfredo por pura casualidad, porque como lo he contado públicamente, en su momento no lo conocía, solamente por noticias, pero fue como en una oportunidad que pudimos conversar en la casa, por un tema que había un problema en el barrio, en su momento del acueducto. Entonces yo le digo, bueno, pues si el problema consiste en mirar si lo cuento o no lo que sé, pues no hay problema, traiga a esa funcionaria que quiere conocer la información y aquí le decimos lo que hay, lo que se sabe. Desde ese momento ya cuando llega la funcionaria de la alcaldía, de la fiscalía, y pues cuenta un poco cómo es el procedimiento, el tema de las cadenas de custodia en general, y de que yo tenía la autorización para poder grabar y todo ese tema. Entonces, pues yo con miedo, tengo que reconocerlo, como lo he dicho públicamente en muchos espacios, yo digo, no, pues hermano, pues, aquí ya hay que decir las cosas tal cual ocurrieron. Pero más allá de eso, pues hay que tener evidencias, porque uno puede decir muchas cosas, pero es uno contra la autoridad que representaba en ese momento Juan Pablo Gallo, que era una persona supremamente popular. Entonces uno dice en contra de una persona tan popular, ya lo habíamos vivido en general en la ciudad. Yo que me encargaba de algo llamado monitoreo en el sentido de identificar temas de ciudad importantes, identificar cuáles eran los problemas de la ciudad. Sabía que Carlos Alfredo era una persona que no era de la afinidad de la alcaldía, y no era de la afinidad de la alcaldía precisamente porque era una persona que era muy crítica en cuanto a los temas, y eso en su momento era algo que a ellos les estorbaba. Entonces, siendo así, yo tomo la decisión igual, independientemente de ver eso. Yo dije, no, pues la verdad hay que decirla, aunque duela, y así de una manera u otra la gente me vaya a odiar, como efectivamente luego pasó,
cuando al alcalde Gallo lo suspendieron, y lo cual me generó amenazas de muerte, pues yo dije, digamos las cosas tal cual y demostrémoslo. Yo no sabía qué iba a pasar ni con qué me iba a encontrar en el camino, pero yo seguí mi trabajo, mi gestión allá en el interior pues de la entidad, como si nada fuera, y en ese proceso pues de ser contratista, empecé a ser constreñido, o más bien Sí, yo empecé precisamente a ahí, qué grabar pena le esas interrumpo. cosas, y Queríamos, cuando empiezo a grabar estas evidencias, luego esas evidencias se aportan íntegramente a las entidades competentes. Una de esas evidencias se publicó en Caracol en su momento. De hecho, hago colación a lo que decía Diana, esa periodista que ella menciona, yo la contacté en su momento para que conociera y ella la distribuyó entre la Liga contra el Silencio. Y Diana pues se interesó, yo tengo una gratitud enorme con ella, con Cuestión Pública, por haber hecho pues ese ejercicio. Entonces fue de esa manera, ya cuando yo tuve la autorización legal, por decirlo así, totalmente para poder grabar, porque es que muchos dicen, pero es que usted, ¿por qué grababa? No, pues es que yo estaba colaborando con la justicia en ese punto de la investigación. Hay unas grabaciones previas, pero son casuales. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo empiezo el año, creo que 2019, en la oficina de prensa, la jefe nuestra, María Teresa Aristizábal, éramos 40 personas en ese momento en la oficina, era común grabar las actas de las reuniones, porque la asistente administrativa de la oficina, ella pues, hacía la transcripción. Entonces, ella me pidió el favor, Luis Carlos, grábese esta reunión para yo más tarde transcribirla. Ese audio luego yo se lo mandé por correo y después, mucho tiempo después, yo me puse a pensar, venga, ¿qué más hay por ahí que de pronto pueda esclarecer el caso? Me acordé de ese audio y ese audio hoy, por ejemplo, es pieza clave en la investigación. listo, gracias. Quería también entonces preguntarle a qué se dedicaba usted en la alcaldía en su momento, en la alcaldía bajo la administración de Juan Pablo Gallo, y también cómo funciona la aplicación. Bueno, como ya lo mencionaba, yo me dedicaba a determinar las temáticas que eran de interés ciudadano, los problemas que había, cuantificarlos a partir de gráficas estadísticas y sugerirle al alcalde y a la secretaría, pues a la asesoría de prensa, cuáles eran como los temas que más se debían tratar. Ahora bien, ya ellos eran los que decidían a qué le prestaban atención. Obviamente ellos lo hacían con la burocracia, pero uno cumplía con su función de estadísticamente sacar los temas más importantes y presentarlos, cuáles eran las necesidades más apremiantes. Bueno, ahora respecto a cómo funcionaba la aplicación, básicamente a uno le obligaban a instalar en el celular y la aplicación era como unos formularios. Entonces en esos formularios la persona iba navegando y a partir de esa navegación pues uno iba metiendo unos datos personales y esos datos personales pues había una serie de menús donde, por ejemplo, hablaba de la residencia, la aplicación, por ejemplo, requería el GPS, o sea que si usted estaba en una rumba o en el baño, ellos se daban cuenta, todo eso quedaba registrado, porque obviamente ellos, ¿cómo no iban a tener sistemas de logueo para ir registrando paso a paso lo que la persona hacía? Entonces eso era, mejor dicho, una infiltración a la vida privada enorme, una violación abierta a la ley de protección, y fuera de eso a usted no le pedían permiso para utilizar sus datos, simplemente había una casillita, porque ellos lo que mencionan es eso, sí, con un chulito, pero de ninguna manera eso era como algo legal. Eso lo que hacía era como un aire de legalidad, pero básicamente eso era para engañar. Eso no respetaba los principios de privacidad de las personas. Entonces, pues básicamente ahí se registraban los círculos pues, cercanos, la familia, los amigos, entonces le tenían la vida analizada a la gente y la tienen. De hecho, en este momento hay unas informaciones que me van llegando más bien nuevas del tema y que próximamente espero publicar un artículo al respecto porque ya más o menos sé para qué están usando esos datos en este momento, porque los están utilizando de esas 56.000 personas. ¿Y para qué se utilizaban esos datos? Es decir, usted me cuenta que lo obligaron a descargar la P y que era una especie de formulario. ¿Qué información y de qué personas tenían que registrar en esa aplicación? Bueno, como bien lo dije, información de personas cercanas, amigos, familiares, en fin, o sea, le conocían la vida a uno de pe a pa. Pero cercanas a quién, al funcionario de la alcaldía. Sí,
Sí, claro, porque póngase a pensar, si usted tiene un trabajo y usted le pide el favor a unas personas cercanas o amigos que saben que usted depende de esas personas, por ese solo hecho lo van a ayudar, porque usted elige a personas de su neta confianza que le van a hacer el favor de meter sus datos y de votar por esa persona. Ahora, lo que ocurría era que la aplicación podía determinar la ubicación de la persona. Entonces, por ejemplo, el día de las votaciones se puede cruzar eso con si fue o no a votar, además de los zonales que ellos tenían en los distintos puntos de votación para verificar si la persona efectivamente había o no votado y registrar el voto, porque dentro de la aplicación decía eso, registró, votó o no votó por el candidato naturalmente Carlos Maya, o sea, no era solamente si fue o no fue, es votó o no votó, y no solamente estadísticamente, lo hacían de manera comprobada, porque tenían el zonal ahí pendiente, revisando, y claro, ustedes saben, los testigos electorales. Era todo un entramado, pues, y como lo dijo Noticias 1, convirtieron la alcaldía en una empresa electoral. Gracias. En esa misma línea quería preguntarle a Edier y a Diana qué tipo de información se alojaba y qué acceso tenían los dispositivos de las personas. Ya Rúa nos explicó que, por ejemplo, tenía acceso a la localización de la persona. También quería preguntarles entonces cuáles fueron los principales hallazgos en términos de información y de uso de esa información que tenía la aplicación Contacto. Si quieren, comenzamos con Edier. Sí, sí, como ya Luis lo decía, efectivamente la aplicación tenía acceso a varios componentes del celular de las personas, entre esos el GPS. Tenía también acceso a la cámara, tenía acceso a los contactos de teléfono, podía lanzar llamadas y, digamos, uno piensa como que es los elementos básicos a los que acceden todas las aplicaciones, pero no siempre es así. Entonces, ese tema del GPS, por ejemplo, es muy interesante porque, como lo decía Luis, efectivamente la aplicación en un punto le permite al mariscal o, bueno, a la persona, a quien refiere a las personas, verificar si la persona, si el referido votó o no votó y contrastar eso con el GPS, efectivamente, si fue al puesto de votación y demás. También me parece importante señalar que la aplicación, como él lo decía, cuando ellos ingresan los datos de las personas es información sensible. Entonces tenemos los datos de, no sé, cédulas, los puestos de votación, tenemos la dirección de las personas y además de eso hay una casilla que a mí me llamó mucho la atención que era una especie de comentarios y ahí ellos ponían si la persona estaba o no a favor de Maya, si estaba indeciso de quién votar, cuáles eran los intereses de esa persona, porque pues digamos me parecía pues muy interesante en ese momento porque además estábamos viviendo justamente a nivel mundial lo de Cambridge Analytica, que hacía un sistema un poco parecido, que era un perfilamiento de las personas a partir de sus intereses y demás. Entonces, yo creo que es un tema delicado en ese punto. Listo, damos para la misma pregunta, Diana. ¿Qué hallazgos periodísticos en cuanto a la información que alojaba la aplicación Contacto encontraron en la investigación de Cuestión Pública? Tienes el micrófono apagado. Dale, sí. Era muy preocupante porque además cuando se encuentra quiénes son los que tenían el dominio, quiénes compraron el dominio de Contacto, que eso lo hizo Curium, nos dimos cuenta que detrás de eso había un nombre importantísimo, que es Johnny Castaño. Johnny Castaño aparecía cuando uno tiene que registrar un dominio, es decir, por ejemplo, www.cuestionpublica.com, se van a dar cuenta que aparecemos nosotros, porque es quien compra ese dominio. Ese dominio fue comprado por Johnny Castaño y nos damos cuenta que Johnny Castaño fue contratista y también gente que también aparece allí. Johnny Castaño aparece también en una empresa que se llama Translife y esa empresa contrató con la alcaldía de Juan Pablo Gallo y contrató dos obras públicas que tenía que ver con el almacenamiento de datos de las personas de Pereira y además del departamento de Risaralda, no solo de Pereira. Y estos datos eran usados por una empresa de aseo, la empresa de aseo pública de allá y de otros municipios. Y es decir, que esta persona que hace el dominio ya había tenido contratos para lo mismo y estaba directamente relacionado con Juan Pablo Gallo. Entonces, Juan Pablo Gallo tiene mucha responsabilidad y eso es lo que señalamos en la nota, porque no solamente él, en su administración, hacen que los funcionarios descarguen
esta aplicación, sino que bajo su administración, además, ese mismo contratista termina ligado con la Contacto. Y había algo muy interesante cuando los de Curium entran a hacer como el escáner de esta aplicación. Resulta que fuera de ese nombre que yo les digo, no hay nadie más. Es como una aplicación fantasma, es decir, no hay detrás algún doliente, alguien que se haga cargo. Si, por ejemplo, mi nombre apareciera allí, mi cédula, mi dirección, mi teléfono, es que aparecían todos los datos, porque es que una cosa es el dato del funcionario que descarga la aplicación. La aplicación misma traía los datos de 54,000 personas de Pereira. ¿Para qué? Pues para decir que, por ejemplo, si Diana Salinas era funcionaria, entonces yo debía meter una lista. Y esa lista que yo metía, la metía con los datos de las personas, con su cédula, con su dirección. Incluyendo con su opción de voto. Incluyendo, exacto, su opción de voto, que la opción de voto correspondía a Maya. Es decir, no era como que, no sé, aquí estamos hablando de información electoral muy sensible, dedicada exclusivamente a un candidato. Y ese candidato era liberal, igual es liberal, que hoy es el alcalde, que le declararon una nulidad, junto con el anterior alcalde, que era Juan Pablo Gallo, también liberal. Entonces, nosotros hicimos como todo el rastreo de dónde provenía, y lo que encontramos fue esto, que el nombre está asociado con contratos y muy cercano a Juan Pablo Gallo. Ahora, además de encontrar estas indicaciones que yo les cuento en términos de contratos, y ahí en la nota ustedes todos los contratos que hay con relación a esto. Bueno, no, me iba a adelantar a una pregunta, pero ya. Eso fue básicamente lo que encontramos, y cuando hablamos con Carlos Crosthwaite, él nos contó de unos cuarteles que a mí me gustaría que él contara este tema de los cuarteles, porque esta no es una práctica nueva, ni sui generis en Pereira, y me gusta, y así funciona. Además que también lo otro que encontramos es que había gran cantidad de contratistas, muchos contratistas de Pereira que había contratado el señor Juan Pablo Gallo bajo su administración, estaban allí. Y hay un dato además, bajo la alcaldía de Gallo, el número de contrataciones y el dinero a contratar creció muchísimo. Entonces es como si fuera una especie de círculo, ¿no? Entonces yo doy muchos contratos, aumento la cuota y después les pido a los contratistas que hagan trabajo electoral para seguir perpetuando al que no fue Gallo. Detrás de ellos dos no es Gallo. Detrás de ellos dos está César Gaviria. Yo no digo que detrás de Contacto esté César Gaviria, pero detrás de ellos dos su padrino político sí es César Gaviria. Entonces aumentan un poder liberal en la zona de esta manera. Bueno, antes de dar paso, gracias Diana, antes de dar paso a Pilar Sáenz, ahora que diste pie para que el señor Carlos Crosthwaite nos explique, por favor, si quiere, sobre el funcionamiento de estos carteles que Diana nos menciona y que ella dice que no es algo nuevo. Quería preguntarle si lo mismo lo evidenció al saber del uso o el posible uso de esta aplicación por el entonces candidato al Senado, Juan Sami Mereg. Señor Crosthwaite, ¿me escucha? Tiene el micrófono apagado. Bueno, parece que no me escucha. Sigamos. Bueno, mientras tanto, entonces damos paso a las preguntas que tenía para Pilar Sáenz. Ella, recordemos, es coordinadora de proyectos de la Fundación Carisma. Pilar, por favor, cuéntenos en qué consiste la Ley de Protección de Datos y por qué la aplicación Contacto incurre en una posible violación de varios principios de esa ley.
Espérame porque Carlos creo que ya tiene el micrófono prendido y ya lo estamos escuchando. Entonces, si nos quiere... No oigo nada, está diciendo. Ah, carajo. No, Ok. Carlos, sí, mi hija. Hola, Carlos, Acá. sí te estamos No. escuchando. ¿No? Los gajes de la tecnología. Todo el tiempo pasa con estas reuniones, pero bueno. Carlos, Señor Carlos Crosswhite, ¿nos escucha? Yo estoy al que no sepa. Estoy real. Bueno, tenemos problemas en la conexión. Mientras solucionamos, volvemos Listo. entonces con Pilar Sáenz a Listo. recordar la pregunta. De nuevo, por favor, cuéntenos a nosotros y a quienes nos están viendo hasta ahora en qué consiste la Ley de Protección de Datos y por qué la aplicación Contacto incurriría en una posible violación de varios principios de esa ley. Listo, muchas gracias. Pues uno quizás es decirles que nosotros nos involucramos muy tarde desde Carisma, pues no tarde, sino cuando Diana nos dio a conocer el tema, nos consultó específicamente sobre si este tipo de aplicación y la recopilación de este tipo de bases de datos con información personal y con la intención de voto de las personas de Pereira, si esto estaría incurriendo en algún tipo de problemas teniendo en cuenta la normativa colombiana. A nosotros nos interesó muchísimo el tema, entre otras cosas, porque más allá del problema de la protección de datos, de la cual ya voy a hablar, también hay otra cantidad de problemas que se involucran que tienen que ver con la privacidad y con el manejo de información personal. Entonces, lo primero que quizás sea importante decir es que la idea de la ley de protección de datos personales se genera a través de diferentes tipos de mecanismos que tratan de preservar que solamente se pida información personal para cuando es necesario tener esa información personal y no para cualquier cosa. Y hay una especial protección de datos que se pueden considerar sensibles, que es, por ejemplo, la información sobre la afiliación política o la información sobre las intenciones de voto o la información sobre preferencias sexuales o preferencias cualquier otro tipo de información que pueda poner de alguna forma en riesgo o que pueda llevar a discriminar a una persona. Entonces, en este caso, en el de la aplicación de Contacto, como parte de lo que estaban recabando era información que tenía que ver con el proceso electoral, con la intención de voto de las personas, esa información se debería considerar especialmente protegida. ¿Qué es lo que dice la Ley de Protección de Datos? Pues que usted no puede recopilar información si el fin no es un fin que esté permitido. Y entonces acá empezaban todos los cuestionamientos sobre lo que estaba pasando con esta aplicación. ¿Por qué pedirle a los funcionarios y a los contratistas de la alcaldía que entregaran esta información? ¿Cuál es la finalidad de esto? Esa es la primera gran pregunta que nos hacemos. Aún si fuera una finalidad válida, porque necesitan, qué sé yo, proteger a los votantes, que estoy poniendo cualquier locura porque pues, evidentemente esta aplicación no era para eso, pero si la aplicación sirviera para eso y fuera un fin válido, pues entonces la recopilación de esta información tendría que tener aún así una especial protección porque es información sensible que tiene que ver con la intención de voto de las personas y que puede hablar sobre sus filiaciones políticas y por tanto esa información no podría tener acceso a esa información, no podría ser solicitada de cualquier forma ni guardada de cualquier manera. Paro ahí por ahora. Listo. En esa línea, yo quería preguntarle si ustedes desde Carisma pudieron entrar a la aplicación y si sí, ¿qué encontraron? ¿Qué fue lo que vieron? Cuando la revisaron, ¿qué riesgos
Listo. A nosotros la aplicación, pues evidentemente esta no era una aplicación que uno pudiera encontrar en el Play Store, sino que se estaba pasando a través de correos o que se estaba pasando a través de otros mecanismos y que se le estaba pasando a los contratistas. Como a nosotros nos facilitaron una de estas copias y la pudimos instalar y revisar, parte de lo que nosotros encontramos era que se estaba pidiendo una cantidad excesiva de información y la forma como se estaba almacenando esta información pues tampoco era la mejor, de forma tal que no se estaban preservando como la seguridad de esta información. Algo que nosotros encontramos es que la información se estaba pasando a una base de datos que estaba efectivamente en alguna nube, y a la cual se podían hacer consultas, que esto es como básicamente la forma como funciona medio internet, que la información está alojada en otro lugar y tú lo que haces es consultar esa información a través de algún tipo de mecanismo. En ese caso nosotros podíamos, por ejemplo, hacer una revisión sobre el número de registros que estaban inscritos, sobre la información de quienes habían referido qué tipo de que a nuevos a nuevos inscritos, y de alguna manera si hubiéramos querido, que no era la intención y no lo hicimos, hubiéramos podido de alguna forma tratar de recuperar a partir de esa información todo el árbol de quién había señalado a quién, con qué intenciones y de qué manera. Eso era parte de lo que el código facilitaba que se pudiera hacer. De nuevo, no lo hicimos porque no es nuestra tarea hacerlo y no estamos interesados en hacerlo, pero era algo que sí se hubiera podido hacer muy fácilmente. Entonces, tampoco las protecciones que habían sobre esta información sensible eran las mejores protecciones. Hablando de, bueno, al tratarse de información tan sensible, ¿existe algún riesgo de que si no se sanciona este tipo de actuaciones frente al uso indebido de datos personales en las próximas elecciones, otros retomen esta idea de la aplicación Contacto y la adapten o se sofistique un posible fraude electoral? Pues digamos que yo no iría tanto a hablar de un fraude electoral, creo que fraude es una palabra que necesitamos utilizar acotadamente, o sea, si alguien entra a los sistemas bueno, de los contratistas de la registraduría para alterar los resultados de las elecciones, estaríamos hablando de fraude. En estos casos lo que uno podría hablar más es de los problemas que llevan a que ciertas personas voten por un candidato, que sería más como coerción. Pero digamos que no entremos a definir tipos legales y demás, porque además yo no soy la mejor para hacer eso, yo no soy abogada y no conozco en profundidad la ley en estos casos, pero lo que quizás a nosotros nos inquieta mucho es que la utilización de tecnologías de la información y la comunicación dentro de todas las áreas de los diferentes procesos electorales es algo que cada vez estamos viendo más fuertemente y no pareciera que hubiera un cuidado sobre lo que significa o la forma como se podría aplicar o no la ley de protección de datos sobre estos procesos. Entonces, si yo lo que estoy tratando de hacer es tratando de buscar nuevos votantes y para esto pongo publicidad en Facebook, pongo publicidad en Twitter, creo un formulario de contacto para que me lleguen personas interesadas sobre un tema y a partir de eso empiezo a perfilarlos, a seguirlos y a tratar de decirles voten por mí. Si yo fuera candidato o candidata, pues entonces probablemente debería poner un poco más de atención sobre cuáles son los mecanismos por los que estoy recopilando esa información, quiénes tienen acceso a esa información y cómo la pueden utilizar o no. Y esto es algo en lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio debería poner muchísimo más cuidado, porque es precisamente esa aplicación en la práctica de la Ley de Protección de Datos Personales. En general, candidatos y candidatas y las empresas de publicidad o otras empresas que están asociadas con estos procesos de los candidatos, te van a decir que ellos cumplen toda la ley de protección de datos. Pero si uno va a la minucia y empieza a revisar específicamente qué están haciendo, cómo están manteniendo esta información, qué tipo de actividades están haciendo para captar posibles votantes, es posible que no. Hemos encontrado en otras elecciones la utilización de mecanismos bastante intrusivos
por ejemplo, la utilización de cookies, la instalación de cookies en los computadores de las personas que tienen algún tipo de, de interés en temas particulares de alguna candidatura, y esa instalación de cookies o de fingerprinters o de otros mecanismos de seguimiento facilita que se puedan hacer perfilamientos de las personas, incluso en redes sociales, que es algo muy cercano a lo que pasó con Cambridge Analytica. No es exactamente el mismo caso, no es al mismo tamaño, y yo creo que no se ha explotado de la misma manera, pero sí es preocupante que esto se pueda hacer y que no haya ningún tipo de control o que no haya ningún tipo de lineamiento sobre cómo, cuándo, cómo hacerlo. Y esto debería ser algo sobre lo cual cada vez más las autoridades competentes deberían prestar atención. Allí quisiera extenderle la misma pregunta al abogado. Quería preguntarle a usted, al tratarse de información tan sensible, ¿qué otros riesgos podrían haber si no se sanciona ese tipo de actuaciones frente al uso de datos personales? Por ejemplo, entraría, o ¿qué otra entidad, además del Tribunal Administrativo de Pereira, debería entrar a revisar este caso? Quizá, no sé, el Consejo Nacional Electoral, o para averiguar temas de fraude. Digamos que lo criticable no es el uso de las tecnologías, pues porque estamos en una época en que esto ya es inevitable. Lo que sí es importante es un desarrollo legal o jurisprudencial donde el Estado proteja esos datos sensibles de cada uno de sus ciudadanos. Si bien es cierto que existe la ley de Habeas Data con sus debidos desarrollos y que se ha avanzado en ese tema, se debe ser mucho más concreto en esa regulación, por ejemplo, lo que tú mencionas por parte del Consejo Nacional Electoral, para que se regule esa forma de utilización de la tecnología y de las diferentes plataformas y las redes sociales, pues para evitar precisamente violar derechos fundamentales de las personas en tratándose de un certamen que debe ser totalmente pulcro y debe ser totalmente apegado a la ley. Y pues precisamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda pues evidenció esa violación a la ley de Habeas Data y por esa razón compulsó copias para que se investigue esas presuntas violaciones a la ley de Habeas Data con la aplicación denominada Contacto. Listo, gracias, abogado Emerson. Ahora ya sabemos el contenido, la estructura y los posibles riesgos o intromisiones de un contacto. Nuevamente con Diana y con Edier, y les quería preguntar quién o quiénes están detrás de la aplicación. Ya nos hablaron de algunos nombres, pero me gustaría que en ese momento nos centráramos en qué encuentra el informe forense de Curium al respecto. Yo justo quería hablar un poco sobre el tema. Y es sobre quién es Johnny Castaño, ¿no? Y una cosa que nos preocupa mucho con Diana cuando nos encontramos, cuando empezamos la investigación, y es que él no solo es un contratista de la alcaldía de Pereira, sino que tiene un contrato muy particular, y es crear e implementar una aplicación que se llama Sondeox. Sondeox es una aplicación que permite a través de ella hacer censos, hacer encuestas, hacer muestreos, sondeos, lo que, sí, o sea, lo que quieran en temas de datos y de la información sensible de las personas. Entonces, nos preocupa mucho que una aplicación que se viene desarrollando dentro de la alcaldía, que almacena toda la información de los ciudadanos del área metropolitana de Pereira, o sea, la misma persona que desarrolló esa aplicación termina luego desarrollando una aplicación para un político en campaña y recolectando la información de 54.000 personas. Entonces creo que eso es pues, un tema que es muy interesante, pues preguntarse cómo termina una cosa relacionada con la otra, y además él también, Johnny Castaño, a través de la empresa Translife, celebró un contrato con la gobernación de Risaralda, y en este caso era para la información financiera del departamento. Entonces pues, o sea, es una persona que viene manejando información muy sensible y luego termina involucrada en temas de política. Eso creo que es importante resaltarlo. Gracias. Diana, misma pregunta. ¿Qué se encuentra en el informe forense de Curium al respecto? Nuevamente tienes el micrófono apagado. Curium hace toda la investigación de ingeniería inversa. Esto significa que
Ellos sí fueron más adelante, digamos más allá en términos de carisma, y carisma no lo hace porque ese es un tema, digamos, complicadísimo en términos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque si ellos hubieran terminado bajando los datos, pues hacen lo mismo que hicieron los de la aplicación. Es decir, terminan obteniendo una cantidad de datos personales y eso no está permitido. Entonces lo que hace Curium es, a través de esta ingeniería inversa, bajar todo el esqueleto, porque es que lo que nosotros veíamos era como un lenguaje, era un lenguaje de máquina. Nosotros no ¿Tipo bajamos la Matrix? aplicación. Sí, hagan de cuenta, nosotros veíamos la Matrix. Entonces, lo que hace ellos es navegar eso y sacarle todo el esqueleto. Entonces le sacan el esqueleto que intuía Luis Rúa, porque Luis, digamos que la navegó bastante también desde como la aplicación y tal. Y entonces allí, por ejemplo, nos dimos cuenta que ellos tenían como unas especies de categorías para, digamos, agrupar a las personas de acuerdo a grupos que correspondían al grupo. Entonces tenían los grupos, los animalistas, decía los administradores territoriales, los amarillos que intuimos nosotros que son los taxistas, los candidatos, los diamante, los gremios, los padrinos y los viral. Y la lógica detrás de estas categorías parece ser el sector, ¿no? Como el sector incluso casi administrativo de una no sé, de lo que ellos habían decidido cómo cuadrar esto, porque Contacto de alguna manera muestra cierta sofisticación. O sea, Contacto, como lo señaló Edier con ese software anterior, Sondeox, se ve que ellos ya venían trabajando bastante en perfeccionar esta aplicación, ¿no? Y esta, un poco lo que encuentra también Contacto es que funciona como una especie de pirámide, en donde el usuario referencia a una serie de personas y esas personas se encargan de buscar a otras para referenciar. Entonces es como si fuera, ¿sí? En su máxima, entonces estaban unos como que manejaban el tema y estos referenciaban, por ejemplo, debajo de la pirámide a otros y esos otros se encargaban de empezar a regar esos 12 referidos que ellos llamaban, y a estas personas eran las que le empezaban a pedir los referidos para que ellos engrosaran esa pirámide. Y entonces ahí habían identificaciones claras. Por ejemplo, uno de ellos, la categoría mariscal, referenció a 87 personas, de las cuales un tercero, que pasó a ser ya no mariscal, sino receptor, incluyó a otras 8 personas. Entonces ellos se iban así, como engrosando tipo pirámide, y a partir de ese esquema, pues nosotros pudimos intuir que los mariscales eran los que fungían como referenciadores. Es que es muy sofisticada la aplicación. Y yo sí quiero llamar la atención aquí de Emerson. Lo digital no es nada menor en las elecciones. Y yo sí creo que esto debería revisarse muy bien, porque es lo mismo que pasa en las elecciones como en la costa atlántica, en donde ellos distribuyen en caciques electorales y de los barrios. Incluso hay rumores de que ellos manejan al interior de la registraduría, manejan y organizan el mapa de la ciudad de acuerdo a los votantes, a los presuntos votantes. Entonces dicen, bueno, entonces en esta parte de la ciudad va a votar, en esta parte de la ciudad tenemos en las mesas como tal, tenemos a estos votantes. Entonces ellos de acuerdo a eso hacen su récord y dicen, yo sé que en la mesa 87 del barrio X me va a votar 300 personas porque las listas las tengo aquí. Eso es lo que hace la app Contacto, sofistica ese sistema. Eso tendría que entrar a revisarlo el Consejo Nacional Electoral, porque sofisticar un sistema que permitiría no solo, digamos, orientar y perfilar votos, también permitiría sofisticar todo este sistema de fraude electoral del cual los colombianos estamos un poco cansados de esa compra y venta de votos. Entonces, yo no creo que sea menor, porque si esto lo hicieron en Pereira, yo no quiero imaginar cómo se están vendiendo estos paquetes en otro lado del país. Y a mí sí me parece bastante preocupante porque sustituye funciones de registraduría, sustituye funciones de entidades públicas con datos personales. Entonces yo no
bajaría el riesgo que tiene el desarrollo digital en este caso. Y yo creo que para eso tendría que haber algunos permisos y autorizaciones y se hiciera de manera transparente. O sea, se va a hacer esto. Y eso es, digamos, uno de los grandes problemas que estamos teniendo con lo digital, ¿no? Que todos creemos que lo podemos hacer y resulta que no, que hay unas leyes y unas normas para no, pues para vigilar estos procesos que son tan importantes porque definen la democracia. El señor Luis Carlos Rúa está pidiendo la palabra. ¿Quiere intervenir allí? Sí. Bueno, pues digamos que el problema principal ahí es que no conocer la ley no nos exime de estar sujetos a ella. Y efectivamente Carlos Maya, como Juan Pablo y los demás, son funcionarios públicos y no son nuevos, personas que llevan mucho tiempo en el sector público. Entonces pensar que de pronto deberían conocer mejor la ley, pues eso ya era responsabilidad de ellos. Además que como lo dijimos al principio, allá en Risaralda había una aplicación previa que se llama Proyecto Persona, que sirvió para que Sami Mereg y su candidato a la Cámara, que ya no me acuerdo, creo que era de apellido Juan Rivera, Carlos Rivera. Carlos Rivera, estuviera. De hecho, Ariel Ávila publicó en Rolling Stone un artículo comentando un poco también acerca de esa investigación que también le participé de algunas informaciones que conocí, donde efectivamente había una aplicación. La diferencia es que esa aplicación en su momento era más de internet en el computador que en los propios teléfonos. Ya la versión mejorada viene a ser esta Contacto, que no solamente tenía su versión móvil, sino que quiero referirme a lo que decía Pilar ahora de Carisma, y es que la aplicación tenía un link en internet donde la persona ingresaba y simplemente con usted dar buscar ya arrojaba una cédula. Hagan la analogía, por ejemplo, con lo de ingreso solidario, que ocurrió mucho después y era más nacional, pero efectivamente el tema de la aplicación era que no requería ningún tipo de autenticación, o sea que ahí no había tampoco ningún tipo de delito al ingresar por parte de un tercero, por parte de personas que quisieran ver qué era lo que estaba pasando. El delito era en haber dejado esos datos a merced de cualquiera, para que otras personas los pudieran usar de manera indiscriminada, además para los fines que ellos los quieren utilizar. Entonces, ellos dejaron la puerta abierta y dejaron libres 54.000 datos de personas que muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban ahí. Ahora, esa aplicación era totalmente vulnerable, no hace falta, yo que soy ingeniero, no hacía falta tener un curso, un máster en Harvard para saber que simplemente usted cogía esa aplicación, la ponía en Google y utilizaba un desencriptador de Android y de una eso le arrojaba la información. Y no eran aplicaciones ni clandestinas ni nada por el estilo. Y ahí era donde uno podía ver el código fuente y podía ver muchas cosas. Entonces, esa aplicación era lo más inseguro del mundo. Entonces, en cuanto a la legislación digital, violaba todas, absolutamente todas las normas. O sea, quién sabe en qué estarían pensando, pero ni siquiera se tomaron. Gracias. Pilar, tienes unos 3 minutos para tu intervención para seguir con la siguiente sección del conversatorio. No, va a ser algo muy, muy cortico y es algo que acaba de mencionar Luis y que quisiera profundizar, y es, había hablado en la anterior intervención de la idea sobre la finalidad de estas aplicaciones, o sea, que una de las cosas que uno tendría que mirar dentro de la ley de protección de datos es la finalidad, o sea, si esta aplicación tiene una finalidad válida o no. Entonces había hablado de, por ejemplo, proteger a los votantes, una buena finalidad, entonces chévere este tipo de aplicación si fuera para eso. Pero quizás la otra cosa que necesitamos empezar también a pensar cuando recabamos datos es el consentimiento. Consentimiento es que las personas sepan que están utilizando su información, para qué la están utilizando, durante cuánto tiempo la van a tener y si están autorizando o no esos tipos de usos. Y creo que acá algo que mencionó Luis muy rápidamente es que a muchas de las personas que estaban metidas dentro de esta aplicación jamás se les dijo que estaban recabando sus datos, para qué iban a ser utilizadas, que iban a estar en esta base de datos. Y peor aún, si esta base de datos estaba
tomando información de otras bases anteriores. A nadie de los que habían dado esa información con alguna finalidad razonable en los casos anteriores se le informó: le vamos a utilizar ahora esta información que usted dio para poder adquirir un subsidio, ahora la vamos a utilizar con fines electorales. Eso jamás creo que se haya dado. Entonces también no solamente vamos a tener los problemas de la finalidad que habíamos hablado al comienzo, sino también los problemas del consentimiento. Las personas no sabían que estaban ahí, no tendrían tampoco mecanismos para darse de baja. Si yo sé que estoy en una aplicación en la cual no quiero estar, pues voy y le digo al responsable de esa aplicación: quíteme de ahí. Pero si yo ni siquiera sé que estoy ahí, pues nunca podría ejercer este derecho de decir no quiero estar. Y es lo Solamente que ese detalle. decía Diana anteriormente, que no hay un doliente, no hay con quien quejarse en caso de que uno quisiera retirar su perfil o su información de la aplicación. Claro, pero eso sería un nivel adicional, o sea, además de que no tengo con quién, además de que no sé que me debo quejar por estar metida ahí, ni siquiera tengo información de a quién debo quejarme, con quién debo quejarme o a quién le debo pedir explicaciones sobre que mi nombre aparezca en esa base de datos. Y estas, en términos de la ley de protección de datos, son problemáticas que ya se conocen y que están claramente estipuladas dentro de la norma. O sea, que haya finalidad, que haya consentimiento, que haya responsable, que haya a quien pedirle baja, es algo que se pide que tengan cualquiera de estos sistemas que están recopilando información sobre las personas, pero que claramente en este caso eso no se estaba dando. Bueno, hasta este momento terminamos la primera parte, conocemos de nuevo la estructura de la aplicación, qué información tenía, para qué la utilizaban, los riesgos que tiene, y ahora vamos a hablar, e incluso hablamos de la publicación de la investigación desde Cuestión Pública. Ahora vamos a hablar qué pasó después de la publicación. Para eso, quiero preguntarle al abogado Emerson Jaimes por qué decide poner la demanda de nulidad electoral contra Carlos Maya. Me gustaría que por favor nos contara un poco sobre el periplo judicial de ese proceso que comenzó en diciembre del año pasado. Claro, con gusto. La información que fue pública, que estuvo en los medios de comunicación y la cual tuvo tanta importancia y tanto impacto que dio para que la Procuraduría en su momento suspendiera al alcalde de ese entonces, Juan Pablo Gallo, nos impactó como ciudadanos porque era evidente una participación o una, hasta el momento, supuesta participación en política del alcalde de ese momento. Eso, unido a otros eventos, pues nos hizo echar mano de esa acción pública de nulidad electoral que tiene esa raigambre, que cualquier persona, al ser pública, la puede ejercer sin tener ninguna característica especial, sin tener ninguna calidad especial. Con el solo hecho de ser ciudadano se puede ejercer. Entonces eso fue un acto de ciudadanía para controlar una elección que se supone debe ser totalmente prístina, totalmente clara, totalmente alejada de actuaciones que vayan en contra de la voluntad del elector. Y eso fue lo que nos motivó a ejercer esta acción. Listo, muchas gracias. Quería preguntarle también, bueno, Carlos Maya, él dijo el mismo día que se enteró del fallo en primera instancia del tribunal, a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, que un concepto de la Procuraduría, esa entidad, y en este momento abro comillas, desestimó las pretensiones del demandante y pudo corroborar que todas las pruebas testimoniales y los hallazgos realizados por los demandantes carecen de veracidad y que no pueden ser dirigidos a llevarse una acción de nulidad. Cierro comillas. ¿Qué piensa de eso y cuáles son esas pruebas que presentó y que según Maya carecen de veracidad? Sí, ha sido, digamos, desafortunada la interpretación a la actuación del Ministerio Público dentro de una acción de nulidad electoral. Tanto así que incluso hay personas que han interpretado como si hubiese existido un proceso previo ante Procuraduría, cosa que jamás existió. Lo que hace la Procuraduría como agente del Ministerio Público es una intervención donde rinde un concepto que no es vinculante.
¿Qué significa que no es vinculante? Es que no afecta la decisión de fondo que hasta esta instancia tomó el colegiado. Recordemos que es un tribunal donde, si bien es cierto que hay un magistrado ponente, son 3 magistrados los que tomaron la decisión. Entonces, eso simplemente es un concepto desde lo jurídico y desde la percepción probatoria que tuvo el procurador delegado para esa acción de nulidad electoral, sin tener ningún tipo de carácter vinculante. Listo. Y una segunda pregunta. A su juicio, me gustaría preguntarle cuáles serían los 3 aspectos más importantes del fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Risaralda. ¿Qué se viene? Bueno, además preguntarle qué se viene para ese proceso, por lo que Carlos Maya dijo en el video que mencionaba anteriormente, que va a apelar apelar a la decisión del tribunal. Eso es un principio fundante de nuestro ordenamiento jurídico, tener la posibilidad de debatir en una segunda instancia o de revisarse la decisión que se ha tomado en primera. Entonces, desde luego que esa es una garantía de la que él mencionó que iba a ser ejercicio, como es su pleno derecho. ¿Cuál es el aspecto fundamental, digamos, de la decisión de primera instancia? El tribunal ha encontrado probado que efectivamente existieron prácticas contrarias a la voluntad del elector que se cristalizaron a través de la aplicación Contacto, de la que ustedes ya hicieron gala, pues, de una explicación amplia de las consecuencias que tuvo. Lo que refería es, aquí lo criticable no es el uso de la tecnología de una aplicación, sino lo que se hizo con esa aplicación, que fue presionar el voto, coaccionar el voto de unos funcionarios y contratistas en su momento en la alcaldía, usar las instalaciones públicas de la alcaldía para actualizar y para llenar una serie de referidos, y además que tuvieran esos contratistas y funcionarios de la alcaldía pues meter su círculo más cercano para direccionar el voto. Eso fue lo que encontró, o eso fue, digamos, el cargo, para no ser tan técnico, ese fue el cargo que encontró probado, por lo menos hasta esta instancia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda. Muchas gracias. Una vez se conoció el fallo del tribunal, Caracol Radio documentó que Maya reconoció el uso de esa aplicación, abro comillas nuevamente, y que les decía que nos sirve para comunicar la información electoral. Nunca esta aplicación sirvió para el constreñimiento electoral y además el tribunal está desconociendo la tecnología para garantizar el derecho a la información y a la comunicación justa de las campañas electorales. Estoy seguro que no solamente nuestra campaña utilizó bases de datos y tecnología, sino que otras campañas también lo hicieron. Pilar, desde el uso de los datos, ¿qué le diría usted a Carlos Maya? ¿Qué le faltó en su intento de comunicar la información electoral, como lo dijo él en Caracol Radio? Bueno, lo primero es que si yo voy a comunicar información electoral, no debería saber cuál es la intención de voto de esos posibles electores, votantes, porque al final de cuentas lo que quisiera es tratar de saber, no tengo que saber quiénes son para darles información. El acceso a la información se debería garantizar en igualdad de condiciones para cualquiera. Entonces, esta idea de tengo una base de datos con información privilegiada sobre ciertas personas y sobre su preferencia de voto para darte más información, no se sostiene suficientemente bien. Lo otro es, efectivamente, sí estamos utilizando cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar los mensajes que tenemos que enviar y para llegar más allá. Pero cuando se están perfeccionando listas y cuando se está partiendo de voy a recopilar datos personales, entonces tenemos otra vez que volver a estos principios de los que hablábamos, que la finalidad sea válida. La finalidad de recabar información sobre los votantes no es una finalidad válida para un candidato o candidata, no de esta manera. Y tenemos que recordar de nuevo lo que hablábamos sobre el consentimiento. Si yo estoy autorizando a entregar mi información para recibir información sobre X candidato, soy yo quien está dando esa autorización, no un tercero que me está metiendo en una lista que desconozco completamente. Ahora, más allá de eso, tenemos los problemas que ya estaba
de los cuales ya estaba hablando Emerson. Entonces esto es, claro, estamos utilizando dineros públicos y toda la oficina y el aparataje de la alcaldía para hacer esto. ¿Eso es válido? No, porque al final de cuentas los funcionarios públicos no deberían estar metidos dentro de los procesos electorales de esa manera, ni coaccionar, ni tratar de ayudar a ciertos candidatos, porque nuestro ordenamiento dice que eso no se hace. Y por tanto, utilizar ese aparato de la alcaldía para confeccionar la base de datos, para generar las listas, pero también para poner recursos en la creación de este tipo de plataformas, pues es algo que no es muy claro no es muy claro, no, que es algo que no deberían hacer y que no está permitido. Igual tenemos todo el problema de presionar, coercionar el voto, que era algo de lo que ya hablaba en mi anterior intervención. Yo entiendo la necesidad de poder dar información y de poder tratar de convencer a nuevos votantes para que voten por un candidato, una candidata, para que voten por un cierto plan de desarrollo, por unas ideas. Y eso está bien, dar información está bien, utilizar la tecnología para dar información está bien, pero presionar o coercionar el voto ya no está bien. Esto hace parte de las tipificaciones de problemas que tenemos con las elecciones. Si yo le exijo a un contratista que me tiene que poner ahí la información de 10 o de 15 o de una sola persona a la cual yo tengo que ir después a visitar y decirles que fulanito me dio sus datos y usted tiene que votar o debería estar votando por este candidato, ya la relación de poder ahí ya es bien diferente a simplemente estoy entrando a Facebook y me aparece un mensaje diciendo vota por fulanito de tal. Este nivel de me llega un mensaje X a alguien que sabe mi nombre, que sabe dónde estoy, que sabe en qué sitio voto, va a irme a hablar, usted tiene que o debería votar por este candidato. El nivel de presión es completamente diferente y pues el tribunal dijo que no era válido, que no era algo que debieran poder hacer. Entonces, pues esto ya lo van a seguir resolviendo las instancias judiciales. Evidentemente, pues tienen la potestad de utilizar la segunda instancia, de tratar de seguir el proceso y pues tendremos que ser pacientes y seguir esperando qué es lo que va a pasar más adelante con esta reclamación. Listo, muchas gracias, Pilar. Señor Carlos Kurzweil, ¿ya nos escucha? Sí, escucha. Estoy un poco de señal, pero algo escucho. Bueno, queríamos regresar con usted un momento para hacerle la pregunta que por fallas técnicas no pudimos hace un rato. Le preguntábamos qué era el cuartel de guerra para la aplicación Contacto. Usted decía, bueno, Diana decía, perdón, que este método utilizado en Contacto no era la primera vez que se utilizaba. Y usted conoció el posible uso de esta aplicación en 2018 con las elecciones al Congreso de el entonces candidato Sami Meré. Entonces yo quería preguntarle allí qué es el cuartel de guerra y si ha encontrado de nuevo ese uso de la información de aplicación Contacto anteriormente. No, no le llega, qué pesar. No, no escucha. Ah, qué lástima. Bueno, si les parece... ¿Qué? Dime. Yo les puedo explicar del cuartel. Dale. Ah, perfecto. Ve. No, básicamente eso eran unos espacios en los cuales los contratistas teníamos que ir a escuchar a funcionarios como Diego Bonilla, entre otros, acerca de la aplicación. Ejemplo, actualizaciones, lo que no se podía y se podía hacer. Yo realmente tengo que admitirlo, yo no fui a ninguno, pero lo escuché de muchos compañeros pues quejándose de lo incómodo que era ir a esos espacios y había varios. Entonces, por ejemplo, uno de ellos era por Cuba, en Pereira, llegando por ahí por Cerritos, entiendo yo, donde se reunían los funcionarios precisamente a hacer eso y a sacarse los trapitos al sol. Ejemplo, usted no ha llenado los referidos como son, entonces ponga de las pilas
porque ya casi se vienen las elecciones y entonces hay que cuidar el puesto. Eso por un lado. Era como la manera en la cual funcionaban esos cuartos de guerra. La Ruana del Camino, por ejemplo, que fue la reunión más importante y donde Carlos Maya finalmente termina diciendo que eso era, se ganaba, era por trabajo y no por excesos de protagonismo, y que en función de eso iba a proveer los cargos de diferente nivel. Eso yo no me lo estoy inventando, y ese audio y esa información está en manos de la Fiscalía. De hecho, esas pruebas fueron las que finalmente se trasladaron al tribunal, quien terminó decidiendo que efectivamente hubo un constreñimiento. Gracias. A usted queríamos preguntarle, al decidir denunciar el uso de la aplicación Contacto y ser fuente para la investigación de cuestión pública y para otras investigaciones, ya nos mencionaba un poco, pero quería preguntar un poco más a profundidad cómo está el tema de seguridad, si ha recibido alguna amenaza o ha tenido algún problema de seguridad después de publicar la investigación, o con el fallo del tribunal ahora. Pues todo empezó cuando se publicó el audio de Caracol Radio que le costó el cargo a Juan Pablo Gallo. Yo empecé a recibir todo tipo de intimidaciones por el inbox, y fundamentalmente la amenaza que me dio una de sus seguidoras y beneficiarias, hay que decirlo, en su momento. Eso se publicó en medios nacionales, y ahora con lo que pasó con Juan Pablo, con Carlos Maya, he empezado a leer comentarios intimidantes, evidentemente de cuentas anónimas, que se refieren de maneras despectivas hacia mí. Esto no es un hecho menor, porque lo que se hizo con las denuncias fue destapar la olla podrida que hay no solo en Pereira, sino en Risaralda, porque ahí está lo que ya mencioné, entre ellos, y está el mismísimo, de alguna manera relacionado al ser el jefe político, pues César Gaviria. Entonces, en ese orden de ideas, la situación mía de seguridad pues es grave, naturalmente. Entonces, es algo que me preocupa, y pues yo les digo la verdad, hasta ahora ningún medio se ha interesado como en hacer visibilidad. Yo les agradezco a ustedes por esa pregunta, porque realmente es muy valioso. También otro medio ayer me llamó de Risaralda, TVA, y lo agradezco, pero evidentemente sí que requiero de la protección de la UNP, porque como les decía, no es un acto menor, y yo no voy a dejar de seguir siendo denunciante. Yo voy a seguir siendo quien yo soy, porque mi naturaleza es contar las cosas como son. Muy admirable su gestión, señor Roa. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Esta es una de las últimas. En noviembre de 2019, Cuestión Pública elevó un derecho de petición a la alcaldía de Pereira sobre el uso de la aplicación. Aquí quería preguntarle a Diana, ¿qué respondió la alcaldía y qué piensa del argumento de Carlos Maya, donde dice nuevamente que el uso de esta aplicación era oficial y para comunicar información electoral? Sí, nosotros hicimos la tarea y consultamos con en ese momento no se podía consultar con el alcalde porque ya estaba suspendido. Entonces lo que hicimos fue elevar un derecho de petición a la alcaldía. Eso fue la última semana de octubre, y nos responden en noviembre 5, si no estoy mal, que una carta muy, muy, muy escueta, en donde dice que revisadas las contrataciones y ese nombre dentro de los temas de la alcaldía, no se encontró nada llamado Contacto. Y entonces que por esa razón la alcaldía no tiene nada que ver con esto, ¿no? Cuando las pruebas que tiene Luis Rúa, porque no solo tiene pruebas de pantallazos de los chats, en donde las personas de prensa, que eso no lo ha contado Luis, las personas de prensa escribían en esa app diciendo, por favor suban a sus Facebook promoción para Maya. Se lo pedían a los funcionarios de la alcaldía a través de esa app. Entonces ellos empezaban a contactar, a pasar los links de lo que ya habían hecho en Facebook. O sea, además cerraban la plata de la publicidad en Facebook porque ponían a los funcionarios a poner, no sé, mi candidato, voy a votar por Maya, o el mejor candidato es Maya, en fin, y lo subían a Facebook como un post personal. Entonces, todo eso que hicieron se veía en las pruebas que recabó Luis una vez él tuvo pues como acceso a la aplicación, y además tiene muchos audios en donde está comprometida la gente del Anillo,
del secretario de gobierno, de varios secretarios muy importantes del entonces alcalde Juan Pablo, en donde ellos estaban con ese manejo y pidiendo pues referidos y pida referidos. Entonces, por eso hicimos la consulta. En la consulta ellos dicen que no, pero hay un material probatorio bastante amplio que demuestra otra cosa. Entonces, digamos que ellos están, tienen muy pocas posibilidades de defenderse porque todo esto está supremamente documentado con pruebas. Por eso también extraña que la Procuraduría haya dado este concepto. Si bien, como lo explicó Emerson, efectivamente no es vinculante, pero con este material de prueba, con este acervo probatorio, la verdad que les queda rarísimo. Además, porque la misma Procuraduría es la que suspende a Juan Pablo Gallo, porque podía alterar o representar un peligro en esas elecciones. Lo suspende días antes de las elecciones, para ahora salir con esta investigación que no, que resulta que no hay suficientes pruebas. Entonces, también esa actuación me parece importante señalarla. Pero bueno, eso es lo que nos responde la alcaldía, con lo cual se convierte también en una prueba buenísima de cómo están negando la situación. Hay que recordar también que este sistema de referidos no solo funcionaba para Maya, sino para dos candidatos al Consejo por el Partido Liberal, que está Camilo Montoya y Juan Manuel Ríos también. Sobre la última pregunta que le hice a Diana, quería preguntarle a Luis Carlos Rúa, que fue funcionario de la alcaldía, ¿qué piensa de que la misma alcaldía de Pereira haya negado el uso de esa aplicación Contacto? ¿Allá qué, perdón? Negado el uso de la aplicación. Pues que son muy descarados. Muy descarados, la verdad, porque inclusive con el ingeniero Crosswhite, quien hizo unos derechos de petición, hicimos un cruce de datos entre los datos que había en Curium, las bases de datos y los contratos, y nos dimos cuenta que mínimo había unos 3.000 contratistas que estaban activos en esa aplicación, directamente hablando. Y también había personas de ese entonces, de la gobernación de Risaralda, es decir, de muchas entidades que en ese momento estaban allá trabajando. Igual ellos siempre van a ser así los políticos, tiran la piedra y esconden la mano. Pero como bien lo decían hace un momento, la verdad es que las pruebas son muy contundentes. Ahí lo que está haciendo ellos es botar pólvora en gallinazos. Realmente ahí como tratando de hacer un show mediático y unas cosas ahí, porque inclusive siguen llegando pruebas. En la medida en que esto se ha venido sabiendo y la gente se ha venido animando y entendiendo que este tipo de hechos no son correctos, han venido enviando informaciones y cosas que próximamente hay que empezar a dar a conocer también, porque es que, a ver, ese señor allá en la ciudad que está de alcalde, que ahora quiere vender las empresas de la ciudad, pues eso no se lo vamos a permitir. Hola. 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 Yo quería hacer una pregunta final a Emerson, el abogado que estuvo con la demanda ante el tribunal. Emerson, ¿usted cree que aquí faltan algunas actuaciones, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral para determinar la participación en política de Juan Pablo Gallo y del constreñimiento al que presuntamente llevó a sus funcionarios? ¿Usted cree que hace falta, o sea, no es suficiente con la nulidad de la elección de Maya, sino que hace falta alguna actuación por parte del Consejo Nacional Electoral? Son diferentes jurisdicciones. Lo importante es que cada una de ellas, con base en los elementos probatorios que tengan, actúen en derecho. Recordemos que hay una denuncia en Fiscalía, continúa la investigación en Procuraduría y muy seguramente, si se valoran esos elementos, pues podrían actuar otros entes del Estado en ese sentido. Entonces, desde luego que no se descarta que a raíz de esto surjan más investigaciones. Pues, de hecho, en el fallo de primera instancia del tribunal, pues ya hay una compulsa de copias en un proceso de índole disciplinario contra esos funcionarios y contratistas que eran en el gobierno de Juan Pablo Gallo y continúan siéndolo en el gobierno del elegido.
Y pues eso es un aliciente para que pues ese tipo de actuaciones de los funcionarios públicos, actuaciones indebidas, como se ha probado por lo menos hasta esta instancia, pues tengan un control y se eviten a toda costa, porque aquí estamos es ante, digamos, el pilar de la democracia, pues el mecanismo de participación ciudadana por excelencia debe ser el voto, libre, sin coacción, totalmente garantizado. No solamente nuestra legislación y nuestra constitución lo defiende, sino los tratados internacionales, porque es que ahí se consolidan los derechos políticos que tanto nos han costado alcanzar a través de la historia. Vale. Gracias. Ya para terminar este Ingrid, conversatorio, me gustaría, dime, sí, no, me gustaría agregar una última cosita. dale. Es que nosotros este año, como parte de la investigación de Sabemos lo que hiciste, pues le mandamos una serie de preguntas al senador Sami Merek. Y justamente una era sobre si tenía alguna relación con la aplicación Contacto o con alguna aplicación similar, o si alguien de su campaña había participado en algún tipo de aplicación que tuviera que ver con los votantes de su campaña. Y pues nos respondió también muy escuetamente que no tuvo ninguna relación con aplicaciones, que no ha tenido ninguna relación con aplicaciones. Ahí, perdón que yo corte, pero por ejemplo, Crosswhite, Carlos, nos señaló cuando estábamos en el proceso de investigación, pues quién era Sami Merek y cuáles eran las empresas de Sami Merek y por qué es que nos sorprende que pudiera venir por allí. Entonces a mí me gustaría que Edier contara cuáles son esas empresas de ellos. Ellos son como tienen una red portentosa de empresas que tienen que ver con televisión por cable, con desarrollos tecnológicos. No sé, Edier, si quieras como ampliar este detalle. Sí, pues el senador ya se salió de varias de esas empresas, pero lo que encontramos es que efectivamente tiene una relación muy amplia desde antes de ingresar al Senado, en realidad. Él ingresa al Senado en el 2010 en reemplazo de su hermano, Habib Merek, cuando él se va del país y bueno, por unos temas allí, una investigación que estaba adelantando, creo que la Corte Suprema de Justicia. Y pues él tiene unas relaciones muy cercanas con las personas que participaron y que fueron cercanas también a su hermano. Y efectivamente tiene varias empresas en temas de comunicaciones, de noticieros y de como canales de televisión. Además, su familia tiene empresas en temas inmobiliarios, grandes empresas en temas inmobiliarios, o sea, han pues construido conjuntos, construido edificios. Entonces tiene un poder muy importante en su departamento, en Risaralda. Entonces, eso es básicamente lo que encontramos en su momento. Gracias. Gracias, Edier. Muy, muy pertinente la intervención. Como decía, ya para terminar la transmisión, me gustaría abrir paso a preguntas del público, por si quienes nos están viendo hasta ahora quieren hacer preguntas. Este es el momento para dejarlas en los comentarios. Vamos a dar paso a 5 nada más. Vamos a comenzar por una que hizo Duvernay Galvis. Podría dirigirse a Emerson o quizá a Pilar Sáenz. Pregunta, ¿qué tipo de investigación le cabe al exalcalde Gallo por el tema de la protección de datos? Bueno, quizás lo puedo contestar yo una parte porque, otra vez, por protección de datos uno tendría que mirar si había una finalidad válida sobre la creación de este tipo de bases de datos y cuáles eran los mecanismos de seguridad que estaban protegiendo esta información. Y de nuevo aquí vuelvo a repetir lo que ya había dicho antes, el hecho de que haya una información sobre posibles votantes con su intención de voto es una información que nosotros desde sociedad civil tendremos que defender, que es información sensible, no es cualquier tipo de información y por tanto las medidas de seguridad que se deben tener sobre información sensible son aún más altas. Entonces el hecho de que se pudiera concertar públicamente sin ningún tipo de autenticación esta base de datos y que se pudiera conocer cierta información es claramente una violación de esa ley de protección de datos. Pero de nuevo, creo que esto es un tema casi que menor teniendo en cuenta todo lo demás
de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy. El hecho de que se haya constreñido a los votantes, que se haya utilizado el aparato de la alcaldía para estas funcionalidades. Evidentemente eso es incluso muchísimo más grave del simple hecho de, simple entre comillas, de no tener las medidas de seguridad suficientes para proteger esta información. Si bien eso también es grave, pero pues habría que ver a la autoridad competente en ese caso sobre la ley de protección de datos, que sería de nuevo, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Protección de Datos, a ver si dice algo sobre este tema. Hasta donde yo recuerdo, nunca lo ha hecho, pero tendría que revisar de nuevo. No sé si Emerson quisiera complementar con algo. Sí, en el análisis del caso, en el análisis probatorio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo encontró mérito para compulsar copias para una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, de ahí se desprende que efectivamente en el análisis probatorio de la forma ilegal en la que se utilizó la aplicación Contacto, pues fue evidente la violación a la ley de la Vía Data, tanto que da para que se compulsen esas copias y se abra esa investigación ante la superintendencia. Gracias a ambos. También nos pregunta Ernest José Silva Jaimes si conocen otros casos a nivel internacional, además del Brexit. Diana, tienes el Diana, estás muteada. Sí, supongo que se refiere como a Cambridge Analytica, la pregunta. ¿Otros casos? Ah, ok. Para Pilar, ¿no? Sería esa pregunta. ¿Otra vez? Sí. Listo. Dando cátedra sobre protección de datos y sobre el problema de la utilización de datos personales en elecciones y demás. Yo creo que hay con el ingreso de tecnologías de la información, de la comunicación, con el auge que tienen las redes sociales, cada vez más vemos que sí hay problemas de la utilización de estos mecanismos en procesos electorales sin que hayan suficientes claridades sobre lo que está pasando. El ejemplo grande efectivamente fue el de Cambridge Analytica, donde a través de una base de datos que se generó siguiendo los intereses de las personas y de los amigos de las personas y un perfilamiento en las características de posibles votantes, se llegó a establecer un conjunto de personas que deberían ser influenciables o que podrían ser influenciables para decidir las elecciones en Estados Unidos. Esa es la tesis en Cambridge Analytica. Y por tanto tener esta información de millones de personas que al final termina siendo determinar cuáles 12,000 tenía que influenciarse para cambiar o para decidir el proceso electoral en Estados Unidos. Esta situación no es nueva y hay otro conjunto de organizaciones que también perfilan a posibles votantes y que venden los servicios para poder llegar y alcanzarlos a ellos dentro de un marco normativo que ha sido bastante permisible para que esto suceda. Por ejemplo, otra de estas empresas es Nation Builder, y Nation Builder fue parte de las empresas que contrató, por ejemplo, Duque para su campaña presidencial acá en Colombia, que eso es algo que nosotros documentamos en la página de Carisma en su momento. Para poner solamente un ejemplo de cosas que pasan también acá, en otros niveles. Ahora, hay unas investigaciones muy interesantes sobre esta relación entre campañas promocionales de candidatos y candidatas y los problemas electorales que hizo hace un par de años Tactical Tech. Es una investigación supremamente interesante sobre cómo esos datos terminan influenciando. Hay casos de utilización, por ejemplo, de WhatsApp y de grupos de WhatsApp en Brasil, también tratando de hacer influencias y de mover cierta información sobre candidaturas a través ya no de redes sociales, sino por ejemplo de WhatsApp. Y así sucesivamente. Hay múltiples casos y creo que cada vez más estamos viendo que nuevos se están presentando. Sin embargo, una aplicación como Contacto, donde se esté haciendo este seguimiento tan
preciso sobre cuáles son los posibles votantes y que sea influenciada por la alcaldía local y demás. De eso nunca se había conocido un caso como este antes, hasta donde yo sé, y por eso quizás es también que llama tanto la atención ese tipo de aplicaciones específicas creadas a la medida. Listo. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados e invitadas. Es una lástima que no hubiéramos podido contar con más conceptos del señor Crosswhite, pero pues por temas técnicos que no fallan en este tipo de espacios, pues no nos escuchó y bueno, pues es una lástima. Quería agradecerles nuevamente a los invitados por este espacio y a nuestra audiencia también. Muchas gracias por acompañarnos y abrirnos un tiempo para escucharnos. También los invitamos a leer la nota de contacto, la nueva máquina electoral de hacer votos en www.cuestionpublica.com y a que nos sigan en redes si aún no lo hacen. Ya eso es todo. Muchas gracias a los invitados y a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. saludos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.